Argentina en movilidad permanente, políticamente hablando, y creo que, mira, estaba pensando hoy cuando venía para acá que en la campaña larguísima o lunguísima campaña electoral del año pasado, cuando Javier Milei logra ganar las PASO, fue el candidato más votado, mucha gente planteaba a partir de distintos focus group que se pudra todo, que gane Javier Milei, que se pudra Que se todo. pudra ¿Te todo. ¿Se acordás? acuerda que lo hablábamos? Sí. Y lo hemos hablado muchas veces ese tema, el que se pudra todo. Entonces, digo, en esos escenarios, un poco es lo que se está viendo en este momento. O sea, se está viendo una situación totalmente inédita y en el cual creo que el gran éxito en estos poquito más de 100 días de gobierno es que el presidente de la República y su gestión, que realmente es bastante magra, marcó siempre agenda. Digamos, la agenda fue sobre la línea y una oposición todavía anestesiada. Le está costando mucho entender qué está pasando en la Argentina. Recién ayer, por vez primera, el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, empieza a hacer un esbozo de crítica de lo que pasó en su gobierno y la pérdida de él como candidato de las elecciones del año pasado, y hace una renovación interesante. Queda como presidente un diputado nacional, pero fundamentalmente un constitucionalista importante de la provincia de Santa Fe, que está residiendo en Rosario. Estoy hablando de Diego Giuliano, un hombre de unos 50 años. Es decir, que se animan a empezar a esbozar un cambio, a pesar que el liderazgo de Sergio Massa sigue siendo importante en ese partido. Hay un acto también interesante porque el mismo día estaba el Congreso del Partido Justicialista, en el cual Sergio Massa fue invitado y no concurrió, puso la misma fecha para el plenario del Frente Renovador, y ahí se ven claramente dos diferencias. O sea, un Frente Renovador que empieza de a poco a tratar de generar una autocrítica profunda de lo que pasó, empieza a animarse a ver un cambio de figuras, de caras nuevas, con un PJ que no se hace ningún tipo de autocrítica, que lo que plantean en el documento tenemos que volver a ser gobierno. El tenemos que volver a ser gobierno podemos entenderlo de cualquier manera posible, pero sin poder responder a la crítica que se necesita de lo que pasó en esos 4 años anteriores. Y ahí es donde creo que Javier Milei sigue gozando todavía de buena salud en opinión pública. Esos obstáculos que siempre planteaba yo de la tolerancia de la opinión pública, creo que se la está dando la dinámica propia de la oposición. Fundamentalmente los dos partidos históricos de la Argentina que dominaron la vida política en estos 40 años, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, digamos, no se animan ni se animarán, por lo que estamos viendo, a hacer la crítica necesaria de por qué llegaron a como llegaron. Y me parece que en ese escenario Javier Milei sigue ocupando todo el escenario mediático político. Me parece que son los momentos, que esto lo está aprovechando muy bien, pero son los momentos que tiene que empezar a prevalecer la gestión. O sea, está claro que el objetivo central es bajar la inflación, que es la preocupación que hoy la gran mayoría de la sociedad le está pidiendo. Y me parece que es el tema que más
le ocupa y le preocupa. Yo te diría que es prácticamente presidente y ministro de Economía. El propio Milei. El propio Milei, digamos, en tema muy cercano, de mucha cercanía con el ministro de Economía, Luis Caputo, pero ese creo que es el eje central. Vos fijate que es obsesivo con el Banco Central, ya las informaciones están hablando de que desde el 10 de diciembre a la fecha el Banco Central recuperó o compró casi 11.000 millones o un poco más de 11.000 millones de dólares. Son eso, o sea, plantea seriamente algo que hay que ver si lo cumple, pero que de alguna manera cambiaría la dinámica política de la Argentina, en el cual es enviar una ley al Parlamento para declarar de delito de lesa humanidad la emisión espuria de dinero. Me parece que si eso pasaría, habría un cambio sustancial en la Argentina, porque ahí sí, digamos, empiezan a poner tope, un poco lo que podríamos decir, para que entienda bien la audiencia, el hecho de que los países de la Unión Europea no pueden emitir dinero, o sea, le pasó a Italia, le pasó a Grecia, en momentos de crisis que querían, al estar sujeto al euro, no había ninguna posibilidad de emisión. Bueno, si esto pasaría en la Argentina, te diría que es un tema no menor. Y después creo que también tenemos que acostumbrarnos algunas situaciones en las cuales los análisis políticos siempre se retrotraen a lo que vino pasando en la tradicional política argentina. ¿De qué estoy hablando? De la aparición esta semana en una entrevista televisiva de la vicepresidenta de la República. Yo te diría que marcó diferencias, bienvenidas seas, pero fundamentalmente creo que en el fondo hay una alineamiento concreto de respeto a la figura presidencial y sabe perfectamente que su rol es defender las políticas que el Ejecutivo va a enviar. Que te diría, y con esto te voy cerrando, es de fundamental importancia que el Poder Ejecutivo Nacional empiece a tener victorias. Cuando hablo de victorias en el Parlamento, estoy diciendo que puedan convertirse en leyes. O sea, hasta ahora el mercado le está respondiendo muy bien. Hay una caída, el mejor índice es la caída del riesgo país. Pero lo que se está necesitando, según los analistas económicos internacionales, es fundamentalmente que el Parlamento empiece a funcionar y que empiece a haber una coordinación para que las leyes sean promulgadas. Es muy difícil nada más que gobernar por decreto. Tengo algunos mensajes para usted, hay 3 que les voy a pedir disculpas, los voy a unificar porque van en el mismo sentido, pero antes voy a recordar una frase que dijo en esa entrevista que me pareció muy significativa, la vicepresidenta de la Nación, cuando dijo, refiriéndose a su hermana, a Karina Milei, es brava, yo también soy brava, dijo la vicepresidenta, y luego agregó, bueno, pero digámoslo en diálogo con Jonathan Viale, ¿verdad? Le preguntó, en una entrevista que además le hizo para redes sociales, le preguntó qué rol entonces tenía el presidente de la Nación, Javier Milei, y dijo la vicepresidenta, pobre Javier, es el jamoncito del medio, entre Karina y yo. Para un meme que hayan los jóvenes, pero es una definición no menor de la vicepresidenta de la Nación, sí, ¿no? También entre dos mujeres. Y dijo que ella estaba, reconoció el trabajo de Karina Milei en la campaña y dijo, yo estoy acá y mucho tiene que ver el trabajo de Karina Milei. Exactamente, pero bueno, pensé en esa figura del hombre totalmente. Entre dos mujeres bravas, como ella misma definió. Bueno, tengo acá, me anoté, Sara de Flores, preguntó, ¿quién es la oposición? ¿Los gobernadores patagónicos, Lustó, Kicillof? A ver, yo cuando hablo de oposiciones siempre me refiero a lo institucional. Obviamente la posición del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional como Martín Lustó se
paró claramente como opositor a este gobierno. El peronismo a nivel nacional ayer planteó claramente, habló de dramatismo y que hay que recuperar rápidamente el gobierno. O sea, después hay figuras, obviamente dentro del peronismo me parece que hoy la figura de Kicillof es la figura que mayor envergadura toma como opositor, debido a que fue reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, creo que tiene un larguísimo trecho ver si se puede consolidar como un líder dentro del Partido Justicialista. Yo lo que digo es, tomo los dos partidos que marcaron, digamos, la historia argentina de estos últimos 40 años, que me parece que no pudieron todavía internalizar la derrota que se dio el 19 de noviembre. Y dos reflexiones, que la última son tres televidentes, oyentes diferentes, que unifico porque básicamente apuntan a lo mismo. Luis de Armstrong, gracias a Armstrong que nos están siguiendo muy fuerte hoy, dice, Massa no puede hablar de nada. Es un peligro, bueno, es su propia reflexión, ¿no? Como que no puede reinsertarse en la política. Y después, uno de los mensajes de María Inés y de, a ver, perdón, que metí la pata, de María Inés. Bueno, perdón, ya lo voy a encontrar, de María Inés y algo, de Sandra, perdón, de María Inés que no me dice de dónde es y de Sandra que es de Concordia, que ambas me dicen que lo que ocurrió en la provincia de Entre Ríos, las inundaciones, todo esto que realmente fue muy complicado, van a hacer que tengamos una campaña más chiquita y dijo, ojo con se los estoy resumiendo, ¿no? Ojo con las buenas intenciones porque el campo no va a dar tanto y los gobernadores, refiriéndose en este caso a Frigerio, no están haciendo nada al respecto. O sea, hay preocupación de esta gente, que es lógico, porque dicen no voy a producir lo que tenía esperado. Y puntualizan que en Entre Ríos también están aumentando fuertemente los impuestos, como hay quejas en Buenos Aires. Sí, Perdón que resumí todo. Yo creo que eso va a pasar, Karina. Lamentablemente, los déficits se cubren con impuestos. No tienen otra salida. Y esto me parece que es lo que está en el centro del debate. Este es el debate que trajo el gobierno de Javier Milei. Achiquemos el déficit fiscal, o sea, por eso dije que estaba ocupado y preocupado. Y esto indudablemente es un choque que va a ser muy difícil de evitar con las provincias y con los gobernadores. O sea, la salida de los gobernadores al cortarse los aportes extraordinarios por fuera del presupuesto, para que tengas una idea y tengan una idea, el año pasado la provincia de Buenos Aires recibió en esos aportes más de 800.000 millones de pesos. Eso se cortó este año. Entonces digo, pasan Entre Ríos, donde hay un dirigente del PRO como gobernador, pasa en la provincia de Buenos Aires, donde está un dirigente del peronismo como gobernador, pasa en la provincia de Chubut, donde hay uno del PRO, o un independiente partido político en Río Negro. O sea, al cortarse los aportes extraordinarios por fuera de presupuesto, digamos, ¿cómo saldan esa diferencia? Con aumento de impuestos, o de servicios, o de tasas, o de contribuciones, como quieran llamarlo. Diga, esa es la pelea de fondo. ¿Cuál es la pelea entre las gobernadores y el ministro de Economía, ergo también el presidente de la República? Plata. Esta pelea es por plata. Que no hay, dijo Milei. Que no hay, y entonces es por eso un ajuste muy fuerte, y que se están quemando todos los libros de la ciencia política por el nivel de tolerancia social. Yo el jueves pasado decía en el programa Futural, en la editorial, empiezan los verdaderos 100 días, porque ahora sí los van a empezar a juzgar claramente en este tema, que es la principal preocupación ciudadana, la baja de la inflación. Me parece que pero la pelea de fondo va a seguir, porque creo que hay un cambio sí de estrategia, empieza a haber un diálogo más abierto, y hay que ver, y esto por eso hablo de estos 100 días que son cruciales, de qué manera se refleja eso en el Parlamento Nacional.
Es de suma importancia que el gobierno de Javier Milei empiece a tener algunos éxitos en el Parlamento argentino.